Al final del video les voy a contar un secreto, así que quédense hasta el final para que se enteren. Siento que te transmite una paz, una tranquilidad, una dulzura. ¿Cómo sería Yune un día sábado? Entonces yo decidí que es el momento de salir a buscar. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal de YouTube. Si no me conoces, mi nombre es Yune y desde ya te estoy invitando a que te quedes hasta el final de este video. Sí, hoy salí de casa para poder grabar de una manera diferente, pero ha sido muy difícil porque hace muchísimo aire. Pero nada, quería desearles un hermoso fin de semana lleno de bendiciones y que se queden hasta el final del video para que se enteren de todas las experiencias que estaré contando en el día de hoy. Besitos, bienvenidos. En la zamba del corazón, cada calle canta su canción. Imposible grabar así porque hay mucho, pero mucho aire. Si se dan cuenta, aquí tengo la evidencia. El Amazonas susurra al pasar, un verde eterno para contemplar. Las playas brillan bajo el sol y Río vibra con su rol. Oh Brasil, mi paraíso terrenal, donde el alma encuentra su carnaval, bailando juntos al ritmo tropical. Estamos nuevamente. En el día de hoy quiero compartirles cosas cotidianas como cómo sería Yune un día sábado. Muchas veces me van a encontrar que no voy a estar maquillada ni nada de eso, y mucho menos peinada. Entonces quiero contarles que en estos días el niño estuvo de ferias y lo llevé al parque en uno de los días que dejó de llover, porque ustedes saben que aquí lo mismo hace frío, que llueve todo el día, y hoy es un día bastante atípico. O sea, hay sol, hay aire frío, pero es tolerable, ¿saben? Entonces llevé al niño al parque, ayer fuimos a comer helado, fuimos a darnos algunos gusticos porque siempre estamos metidos dentro de la casa con el tema del frío. Al final del video les voy a contar un secreto, así que quédense hasta el final para que se enteren. Y el pasado fin de semana tocó ir de nuevo a Florianópolis y es increíblemente hermoso los paisajes de estas playas que aún en esta temporada de invierno con neblina siguen siendo hermosos. Fíjense como el agua estaba prácticamente blanca por el reflejo de las nubes. Yo por supuesto no me metería en esa agua fría ni loca ni aunque me amarraran, pero disfrutar el paisaje es una de las cosas que más me gusta. Esa es una de mis pasiones, disfrutar cada momento, tiene que ver con mi personalidad, soy muy soñadora, muy apasionada y creo que disfrutar estos pequeños momentos que te da la vida son las cosas que te hacen ser consciente de lo feliz que eres o de lo afortunada que eres, mejor dicho. Entonces este fin de semana toca estar en casa en familia y bueno, toca contarles cómo es Yune realmente detrás de las cámaras. ¿Cómo es una mañana común y corriente con Yune en casa? Bueno, lo primero que hago es empujar a mi esposo para que se levante de la cama para que haga el desayuno. Porque es que yo soy mala persona. O sea, no me gusta verlo dormir y a veces porque realmente él trabaja mucho y bueno, todos los días se levanta temprano, entonces el sábado como que me da picazón y yo necesito empujarlo de la cama para que haga el desayuno o por lo menos que esté despierto. Son cosas de mujeres locas, atormentadas y chicharronas que no le gusta ver a su esposo dormir. Eso es lo primero. Lo segundo es que sí me gusta ver que mi hijo duerma. Lo difícil es que él un sábado se levante tarde. En los días de semana que tiene que levantarse temprano, entonces remolonea. Ya, pero el sábado se levanta primero que nadie, así que empieza a demandar desayuno, empieza a demandar mamá los muñes, empieza a demandar mucha atención y mamá, hasta el punto que todo el mundo tiene que levantarse de la cama y como él me hace eso a mí, pues yo se lo hago a su papá. Cosas sobre mí que no sabes, me gusta muchísimo desayunar con café con leche. Lo primero que hago en la mañana es preparar el café y la leche. Eso no puede faltar, me tomo una tacita de café y después tengo que tomar café con leche. Luego de esto preparo un pan tostado en la sanguchera con queso. Me gusta mucho desayunar con pan con queso. Siento que si como pan con otra cosa no me alimenta y al rato tengo hambre, entonces me gusta mucho desayunar con pan con queso.
Me gusta la mayonesa, me gusta la mantequilla, pero no las como. Sé que tienen tendencia a darme acné o engordar, entonces le tengo un poco de respeto a la gordura, debido a que hay muchas cosas que no puedo controlar, y entonces como esas cosas sí las puedo controlar, pues yo evito todo lo que es dulce, con mucha grasa, con muchos productos procesados. Yo evito todo eso, trato de comer muy sano, desayuno eso solamente y espero a la hora de almuerzo, entonces me preparo igual una comida sana, y si voy a merendar algo, pues me como una manzana o un platanito, y si es preciso, pues hasta una mandarina, pero últimamente tampoco estoy comprando mandarina. Me conformo con una manzana y con platanitos. Soy fanática a los platanitos. Me he vuelto un poco peleona con los años. Antes era más sonriente, ahora soy un poco más exigente y peleona. No lo digo yo, lo dice mi hijo y mi esposo. Aparte de eso, me gusta tener las cosas organizadas, aunque en muchas ocasiones yo misma armo tremendo reguero y después me molesta ver ese reguero y me molesta recoger ese reguero, hasta un día que amanezco con el chip derecho en su lugar y entonces me pongo emocionada a recogerlo todo. Me gusta ver la cama tendida, estirada, me gusta sacudir la cama antes de dormir, me gusta estirar las sábanas antes de dormir, me gustan las almohadas suaves. No duermo con una, duermo con 3 almohadas. Siento que con una me queda muy bajito y entonces son muy suavecitas y yo las abrazo, las acomodo y me gusta. A ver qué cosas más de mí. He cambiado mi forma de vestir, de pensar, como todas las personas, ¿no? Antes usaba muchos zapatos altos. Nunca me ha gustado usar muchas sandalias. Me gusta mucho usar zapatillas, tenis prácticas. Es lo más así parecido a las sandalias que uso. Pero no me gusta andar por la calle todo. ¡Uy, qué frío! No me gusta andar. ¡Uy, qué congelo! Me voy para allá arriba. No me gusta andar por la calle en sandalias ni chancleteando, como dice la gente, aunque en algún momento de mi vida eso se usó en Cuba y anduve así, pero no es algo que me guste realmente. Me gusta tener las uñas arregladas, me gusta tener las uñas de las manos largas, aunque de vez en cuando sufren algunos accidentes y voy para que Jenny me las corte ahora. Cuando están muy largas ya siento que me entorpecen, que se me parten, que se me viran con facilidad y bueno, me ha pasado muchas veces, entonces me da un poquito de lástima, pero después yo misma con un corta uña me las corto y después Jenny me quiere cortar la cabeza, pero bueno, después ya me las arregla. Cosas mías que me gusta leer mucho, lo que me interesa, por supuesto. Me gusta escribir, cuando quiero hacer algo, cuando quiero aprender algo de memoria, me gusta escribirlo a mano. Siento que tecleándolo en el teléfono no es suficiente para procesar las cosas, se me pegan más escritas en una libreta. Ustedes saben cuál ha sido el futuro y el camino de todas mis libretas, tengo que salir a comprarme una nueva. Aparte de eso, voy a subir para la casa porque me estoy congelando. Ahora nos vemos. De fresa se llama Sundae. Sundae es zombie. Espera que pida ahí. Mírame. ¿Vio alguien? Estamos aquí nuevamente. Me encanta muchísimo la música brasilera, sobre todo la música cristiana, y siento que te transmite una paz, una tranquilidad, una dulzura con las letras de las canciones y con el acento brasilero que me encanta. Me gusta el portugués, aún no domino muy bien el idioma, pero estoy estudiando para dominarlo mejor, y también el día a día conversando con personas es bastante bueno a la hora tú de avanzar y desarrollarte. Estudio portugués con una profesora brasileña online que se llama Marcia Mancedo, no sé si la conocen. Me gusta escucharla hablar, me gusta cómo da las clases. Antes de venir para acá
empecé a estudiar con ella y también hubo un tiempo que se desapareció de las redes, no sé qué pasó, y empecé a estudiar con un profesor que tiene un canal de YouTube que se llama Portugués 21, que también me fue muy útil a la hora de aprender frases comunes y demás. Me gusta el inglés, soy una persona que siempre le ha gustado el conocimiento y me ha gustado aprender, y como les decía ahí abajo, me gusta escribir. Para fijar en mi cabeza y aprender más rápido me gusta escribir. Y ahora les voy a contar cuál era ese secreto que tenía para ustedes en el día de hoy. Y bueno, tengo una entrevista de trabajo este martes. Primeramente va a ser un trabajo de panfletera, lo llaman aquí, que imagino, por eso es que voy a ir allí, que es para entregar panfletos de un salón de belleza que hay en San José, donde se encuentra trabajando Jenny actualmente, que comenzó a trabajar en ese salón de belleza, igualmente para alternar el trabajo de allí con el trabajo de la casa. La plaza que está disponible es de panfletera, pero Jenny le comentó que yo soy peluquera y entonces él quiere conversar conmigo sobre este aspecto, a ver qué surge. Entonces yo les digo que estén pendientes porque en esta semana estaré grabando todo este contenido para saber cómo me va. Si me funciona, ya saben que entonces tengo que volverme ahora un poquito loca para saber cómo organizo el tema de Dalian, la casa. Chao, mi amor, yo también. Y el tema sobre todo el cuidado de Dalian. De todas maneras voy a probar qué tal es el trabajo, qué tal es el salario, qué tal es el tiempo que voy a emplear en eso, y si me da resultado, pues bueno, les estaré contando la semana que viene. Y nada, muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Esto es todo lo que tengo que comentarles hoy. Nos vemos en la próxima semana. Espero que les haya gustado el video, que me lo dejen en los comentarios, que aprieten la campanita misteriosa que hace clic, que se suscriban por favor para que mi canal siga creciendo como lo está haciendo día a día. Tengo que agradecérselo muchísimo. Ya somos 6.660 y tantos suscriptores. Todos los días veo que se van sumando nuevos suscriptores, así que los invito nuevamente a dejarme en los comentarios qué fue lo que les gustó, qué les gustaría saber, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande, hasta la próxima. Chao, chao, chao.